Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de una sustancia muy utilizada como suplemento o como ingrediente de algunos suplementos. Se trata de la maltodextrina. ¿Sabemos realmente lo que es? La maltodextrina es un polvo blanco que se utiliza muchas veces como suplemento deportivo y en el cual, si miramos en los envases, nos pondrá alto aporte de energía y ayuda a mejorar la síntesis muscular o a mejorar el tamaño de tus músculos. Bueno, pues vamos a ver realmente qué es la maltodextrina, cómo funciona y si realmente nos puede servir o no para el objetivo que nosotros deseamos a nivel deportivo. Bueno, la maltodextrina se obtiene de los hidratos de carbono, en concreto de los almidones de algunos alimentos como puede ser el maíz o la patata, de manera que a través de un proceso industrial se obtienen unos hidratos de carbono que son de muy fácil digestión y absorción. Es decir, es como si estuviesen predigeridos, ya rotos en trocitos pequeños para que me aporten ese sabor dulce y además mi cuerpo sea capaz de absorberlos muy rápidamente, con muchísima facilidad. Las maltodextrinas no están presentes de manera natural en los alimentos, sino que, como os digo, necesitan un proceso industrial de esos hidratos de carbono denominados almidones, que son un tipo de hidrato de carbono que sí que está presente de manera natural en los alimentos. Para obtenerla es preciso primero cocinar esos almidones y después transformarlos. Bueno, estas maltodextrinas, si os fijáis en las etiquetas de alimentos o bebidas destinadas al uso deportivo, veréis que aparecen en numerosas ocasiones. Las maltodextrinas se utilizan también como un aditivo alimentario para mejorar la conservación, como espesante, antiaglutinante, es decir, con ciertos objetivos, vamos a decir, industriales de mejora de la calidad, de la palatabilidad y de la conservación de algunos alimentos. Y puede aparecer, por ejemplo, ya no solo como suplemento en polvo, sino como ingrediente en bebidas deportivas. También puede aparecer en barritas de hidratos de carbono, barritas de cereales, de las que se utilizan para ese aporte extra de energía. Es decir, es un ingrediente bastante habitual en los productos alimentarios de uso deportivo, específicos para deportistas. Pero ¿qué hacemos también con esa suplementación de maltodextrinas en polvo? Es decir, ¿cuándo resultan útiles? ¿Cuándo debo tomarlas? La maltodextrina en polvo, ese suplemento deportivo, se recomienda tomarla especialmente en el post-entrenamiento. Y pensaréis, no, post-entrenamiento, mejor proteínas. Sí, también. ¿Qué ocurre? Que las proteínas, imaginaros, yo termino de entrenar, un entrenamiento bastante intenso, y lo que tomo después son proteínas, exclusivamente proteínas. Caso hipotético, es difícil a través de los alimentos que exclusivamente estemos tomando proteínas. No, pero como me han dicho que tengo que aumentar el consumo, o es un buen momento el postentrenamiento para tomar proteínas, pues me pongo un batido de whey y ya está, con agua. Tengo muchísimas proteínas. Bueno, ¿qué ocurre? Mi cuerpo, después del entrenamiento, tiene que reponer aquello que ha gastado. La principal función o lo primero que va a tratar de reponer mi cuerpo son los depósitos de glucógeno. Si yo le aporto solo proteínas, mi cuerpo es capaz de transformar
esas proteínas en hidratos de carbono para rellenar los depósitos de glucógeno como primera función. Es decir, no voy a utilizar esas proteínas con la función que yo creo que debería utilizarse para regenerar o mejorar mi musculatura, mi masa muscular. Por lo tanto, igual estoy haciendo un uso un poco inútil de esas proteínas. Sin embargo, si yo añado hidratos de carbono junto con esas proteínas, tengo los dos nutrientes que necesita mi cuerpo para regenerar o recuperarme después del ejercicio físico, es decir, hidratos de carbono que irían a los depósitos de glucógeno y las proteínas que en este caso sí que irían a regenerar mi masa muscular. Evidentemente esto no es tan sencillo, ¿verdad?, como os lo estoy contando, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que dependiendo de lo que nosotros elijamos, vamos a utilizarlo de una manera o de otra. Bueno, nosotros no, nuestro cuerpo, que como ya sabemos es autónomo y decide las prioridades dentro de sus funciones vitales. En este caso, las maltodextrinas asociadas también a las proteínas nos favorecen que ese aporte de hidratos de carbono vaya muy rápidamente a la recuperación de esos depósitos de glucógeno, porque la digestión y la absorción es rapidísima, mucho más rápida que en cualquier otro formato de hidrato de carbono, el cual tenemos que tener cierta transformación, digestión para que llegue a donde nosotros deseamos con ese post-entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que siempre tenemos que tomar un batido post-entrenamiento que junte maltodextrina y proteínas? No, os lo he contado infinidad de veces. La dieta, los alimentos también nos sirven. No solo en esa ventana, supuesta ventana de aprovechamiento máxima de nutrientes después de entrenar, que si yo entreno a última hora de la tarde y después ceno, pues puedo organizar mi cena pues con patata cocida, buena fuente de almidones de fácil digestión, merluza, por ejemplo, o un pescado blanco, son proteínas de alto valor biológico de fácil digestión, y no debemos olvidar la importancia que tienen también en el post-entrenamiento otras sustancias que no son verdaderos nutrientes, como las sustancias bioactivas, los antioxidantes principalmente. Tendríamos, por ejemplo, el aporte de fruta y de verdura que nos está aportando esos nutrientes. Que si yo voy a comprar un suplemento post-entrenamiento, si os fijáis en las etiquetas, todo eso que os acabo de decir, que lo obtenemos de la comida, también está en ese post-entrenamiento. Sin embargo, si yo compro un suplemento de maltodextrina, me faltan muchos otros componentes y probablemente lo tendré que mezclar con más suplementos o con algo que me proporcione las proteínas en un batido, es decir, con leche, por ejemplo, con unos lácteos que ya me aportan parte de esas proteínas. Es decir, no es un suplemento para añadir de manera exclusiva, o al menos en mi opinión, no obtenemos un gran beneficio exclusivamente de su aporte, aunque en algunos casos igual sí que obtenemos cierto beneficio. Las maltodextrinas combinadas, por ejemplo, con el suplemento de proteínas de suero, como os digo, sería un buen recuperador y de hecho podría ayudar a aquellos deportistas que se encuentran en etapa de volumen por esa recuperación y por ese mejor aprovechamiento de las proteínas. Y no solo eso, sino porque además ese aporte extra de glucosa, de hidratos de carbono, retiene en parte, pues cierta cantidad de agua que hace aumentar el volumen de la masa muscular. Pero ahora vamos con otra utilidad, otro efecto que podemos utilizar de esas maltodextrinas. Os he dicho al principio que se incluyen algunas veces en suplementos deportivos de uso intraentrenamiento, durante el entrenamiento, por ese aporte rápido de energía.
por ejemplo, podríamos utilizar ese suplemento de maltodextrinas para ese aporte rápido de energía durante un entrenamiento de resistencia de larga duración, porque al absorberse muy rápido nos permite mantener ese aporte de energía de manera continuada, retrasar también la aparición de fatiga. Es importante que entrenemos ese consumo de hidratos de carbono, porque al retener agua también nos podría provocar el efecto contrario, sino cierto malestar gastrointestinal cuando lo incluimos durante los entrenamientos. Ya sabéis que todos esos aportes de suplementos utilizados durante el ejercicio físico se deben probar anteriormente a las competiciones para ver el efecto que producen en cada uno de nosotros. Porque igual yo me preparo un botellín con una bebida preparada con el suplemento de maltodextrina y me da un dolor de tripa horrible y no puedo con él. Y, sin embargo, otra bebida de reposición me funciona mejor. Es decir, hay que probar el efecto que producen, pero eso sí, que sepáis que es energía rápida, de fácil absorción, por lo tanto puede tener cabida también en ese aporte fácil de energía a lo largo de los entrenamientos de larga duración sobre todo. Así que ahí tendríamos también ese uso de las maltodextrinas. A nivel calórico, las maltodextrinas nos aportan las mismas calorías que cualquier otro hidrato de carbono, es decir, lo que absorbemos finalmente van a ser moléculas de glucosa que aportan 4 kilocalorías por cada gramo que consumimos. Pero sin embargo, las maltodextrinas, como tienen un índice glucémico alto, se absorben rápido, disparan también nuestra insulina, no se recomiendan en etapas o en épocas durante la práctica deportiva en las que se quiera mejorar la composición corporal o perder peso, porque nos van a resultar un poquito más difícil. Pero sí, por ejemplo, en las etapas de volumen cuando se trabaja la musculatura. Así que bueno, ya sabemos que cada suplemento tiene su finalidad y su utilidad, que no todos valen de la misma manera para todo el mundo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.